Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y sí hay que anotar en una lista que no es muy larga de quienes con solvencia, rigor y con valentía han podido ir caracterizando a través de los años lo que ha terminado siendo una consecuencia de esta fragilidad institucional que tenemos y que se materializa en el copamiento o la captura del poder por intereses muchas veces no constituidos tan legalmente, poderes fácticos. Es Francisco Durán, con quien voy a tener el gusto de conversar esta mañana. Él es, por supuesto, profesor universitario, es conocedor de las realidades variadas en América Latina y ha publicado hace no mucho uno de sus tantos libros que está directamente relacionado con la crisis de las AFPs, poder y malestar previsional, que ha tenido a bien sacar adelante el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él está ya en comunicación con nosotros. Profesor Durán, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Igualmente, Glaser, y gracias por la invitación. Te escucho todos los días. No, muchísimas gracias más bien a usted por dando un minuto de su tiempo y quiero comenzar pidiéndole disculpas. Tuvimos un problema técnico en la conexión con Gustavo que nos ha movido un poquito el tiempo de la entrevista, así que le pido disculpas por eso. Pues quisiera yo, profesor Durán, preguntarle algo, partiendo de la coyuntura, para poder entrar un poquito más a fondo al tema que plantea con mucha claridad desde el libro, ¿no? Hay dos cosas que empiezan a sonar en el ambiente, en la discusión política, vamos a ver cómo se canaliza. Una, por un lado, es la nueva constitución a la que el presidente de la República ha respondido diciendo, bueno, vamos a un referéndum pues en las elecciones subnacionales que se vienen. Y el otro que ha sido una constante y que por supuesto los medios, sobre todo en Lima, no es lo que más ponen en relieve, es un claro pedido de la ciudadanía en contra de los monopolios y los oligopolios, ¿no es cierto? Entonces, claro, con esta lógica más centrada en Lima, un poco, digamos, que mira con desdén a las regiones, analiza y dice, ¿qué sabrán ellos de monopolios y oligopolios? Están diciéndolo solo por panfleto, por ideología, no tiene ningún sentido que pidan eso si eso no existe en el Perú. Si yo combino ambas cosas, desde lo que la gente está pidiendo, ¿a qué concretamente desde su conocimiento puede estar respondiendo eso? ¿Por qué la gente quiere nueva constitución y que no haya oligopolios o monopolios? ¿Están, digamos, hablando de un fantasma o hay elementos sustantivos en la realidad que nos dice, oye, sí, es un tema que hay que abordar con más seriedad? Bueno, el tema de los monopolios es un tema que la gente, algunos especialistas críticos, que somos pocos, la verdad, este, han estado levantando desde hace mucho tiempo y que de pronto conocemos cuando hay abuso de posición de mercado o cuando hay negativas de los grandes monopolios, por ejemplo, el lácteo, el lechero, a tomar medidas que busquen mejorar, digamos, la información o la calidad del producto, como es el caso de la leche evaporada, ¿no? Ahí, aparte de la medida sobre eliminar los monopolios, hay una medida específica para que la leche evaporada sea pues 100% leche evaporada. Y así te podría hablar de los monopolios de las AFP, porque son cuatro, ¿no es cierto? Es una cantidad muy pequeña, oligopolio en realidad, y uno puede seguir con la banca, con el aceite, con la telefonía, con las cadenas de farmacias, y probablemente este último aspecto, digamos, del abuso de posición de mercado, el aumento de los precios de las medicinas en la cadena de farmacias, es el que durante la pandemia, como había señalado antes Gorriti, generó una gran sensibilidad. Y ahora, digamos, por el aumento del precio del aceite y la gasolina, que están en manos en gran parte del grupo Romero. Entonces, yo creo que, más allá de lo que dicen los periódicos, y lo que no dice el comercio, ¿no? Que es a su vez también un Es grupo verdad. altamente concentrado en la gente, en la ciudadanía, hay una gran preocupación por los monopolios y esto tiene que ver con la Constitución en la medida en que la Constitución no evita la formación de los monopolios, los permite, pero sí condena lo que es el abuso de posición de mercado. Es decir, cuando ya se ha cometido suerte de delito económico o agravio económico, el abuso de poder, la concertación de precios, es que recién el Estado reacciona. Es decir, reacciona Claro. ex post. Yo creo que las dos cosas están relacionadas, pero
Si uno ve algunas de las encuestas de las pocas que hay sobre qué piensa la gente común y corriente en todo el país respecto a la empresa extranjera, respecto a la gran empresa, a los grupos de poder, ahí uno nota que cada día hay un crecimiento considerable de tipo crítico y que creo que se ha reflejado en las elecciones. Sí, no, y se ha reflejado en las elecciones y usted hace bien en hacernos notar de que no es un debate reciente. Yo me acuerdo esto que está en el ofrecimiento de los candidatos para ya no ir a Fujimori, digamos, post-Fujimori en todos los procesos electorales. Pero claro, entonces a lo que yo quería ir era a que esto tiene pies en la realidad, es decir, la gente no se opone a los monopolios, oligopolios, porque tiene un chip digamos, antidesarrollo, antineoliberal, chavista, extremista, sino porque, claro, como a mí me ha pasado, no sé si a usted, que habíamos estado tomando leche que no era leche, ¿no? Recuerde usted el escandaloso caso de Pura Vida en su momento, que resulta que no era leche. Y ahora resulta que el pavo que con esfuerzo determinado sector de la población compra para tener en Navidad, se había concertado entre los que, digamos, tienen este producto. O, digamos, el club de la construcción, o lo de las farmacias, o profesor Durán, el tema del oxígeno en plena pandemia. Entonces la gente dice, espérate un ratito, todo esto tiene un denominador común, y el denominador común es que muy poquitos, muy pocas manos, manejan todo un mercado. Y lo mismo pasa con la comunicación y el periodismo en el diario El Comercio, cuya concentración, digamos, es más que evidente. Pero la pregunta es, ¿por qué hasta ahora no hemos podido conseguir algún mecanismo, después de haber estado claros de que esto existe, para ya no voy a decir combatirlo abiertamente, pero por lo menos mitigar algunos de sus impactos, como pasa en algunos otros países que no necesariamente son extremistas? Yo creo que parte de la explicación, y este es un tema que también salta de vez en cuando con mucha fuerza, es que el monopolio es una organización gigantesca, con una enorme cantidad de recursos materiales, profesionales, y con una capacidad inigualable, incluso mayor que el Estado, creo, para contratar gente cuando ellos necesitan hacer encuestas, cuando necesitan hacer lobby, manejar problemas de imagen. Entonces, la masa de recursos materiales y organizativos que tiene les da una ventaja sobre todo tipo de actor. Y con esos recursos ellos pueden neutralizar a la prensa, muchas veces vía la publicidad, o porque son hermanos, digamos, en el mercado monopólico, caso del grupo El Comercio. Y yo he estudiado esto mucho como un tema de captura del Estado, Así que es. es un tema que se puede discutir generalmente, pero que yo he tratado de demostrar empíricamente a partir de casos, ¿no? Porque yo creo que las cosas no hay que explicarlas, también hay que demostrarlas, y esa es la labor de los investigadores. Entonces, durante muchos años ellos han capturado el Estado y neutralizado los partidos y las figuras que en el Congreso o en el periodismo, incluso en la academia, lamento decirlo, han podido levantar la voz crítica y comenzar a empatar este análisis, esta reflexión con lo que la gente percibía, como tú mismo has mencionado, con el oxígeno, con los alimentos, con el aceite, y otros casos de debido uso de posición de dominio de mercado. Entonces la secuencia empieza en las elecciones, Uh porque -huh. quienes financian la campaña son los ricos, los pobres no la financian. Exactamente. Entonces, a partir de ahí se establece una relación colusiva, muchas veces, como sabemos por el caso Romero o Rances Echecopar, donde están clientelizados los candidatos y los partidos. Entonces, una vez que llegan al poder, esa inversión, entre comillas, política, sirve para controlar los nombramientos. O en Claro. todo caso, para que alguien en la clase política presione al ministro que ha entrado y comience a decirle, este tema no lo toques, mejor no te metas por ahí, o no cambies tal viceministro, tal asesor, y las cosas continúan igual en silencio. Porque no solo hay silencio por parte de la gran prensa, sino también hay silencio en el Estado. O sea, ¿por qué el Estado no investiga estos asuntos que afectan el mercado? Bueno, Entonces, por lo que usted el dice gran poder previamente, político. profesor Durán, claro, por lo que usted dice previamente, hay lo que se llama, y digo felizmente porque ahora por lo menos se le va poniendo nombre, ¿no? Hay esta especie de puerta giratoria, ahora se habla más, ¿no? De la puerta giratoria, es decir, un día tramitando del lado de los privados frente al Estado y el otro día respondiéndole al que te pagaba antes para darle lo que tú estabas pidiendo. Y eso tal vez en el caso de Pedro Pablo Kuczynski se paseaba con mucha nitidez porque ya Kuczynski ni siquiera diferenciaba en qué lugar está
en el momento que operaba, digamos, desde sus empresas, como ahora está viéndose judicialmente. Pero claro, que los medios van a discutir este tema si tienen la publicidad. Clarísimo está que eso es un... Yo he contado hace tiempo ya una anécdota que a mí me pasó, de un presidente de la asociación de AFPs que un día que lo entrevisté, terminando la entrevista, me hizo loas a la entrevista, me dijo magnífica la entrevista, oye, gracias, qué buen entrevistador, o sea, qué, oye, y a ti tu programa lo tienes cubierto, tu financiamiento, ¿cómo anda? Me dijo, o sea, como yo que no teníamos un sol para seguir solviendo, le dije, perfecto, nosotros vamos bien, no necesitamos nada. Claro, y la pretensión era, seguramente después, ver la posibilidad de ahí de algún auspicio. Y eso es lo que pasa. Mucha gente que sale a opinar en la televisión como grandes analistas, muy vinculados a estos intereses, y mi reclamo siempre es que no es malo que defiendan esos intereses, está bien, pero que lo pongan al final de su Claro, artículo. Yo trabajo para la AFP, yo trabajo para la minera, yo trabajo, está bien, pero el asunto es que no se da, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que le quiero hacer, profesor Durán, que tiene que ver con eso, claramente es lo siguiente, ya, no se da en el debate público la política. Y Odebrecht lo olfateó muy bien, y usted lo ha escrito también. Odebrecht dijo, voy a pagar al que llega al gobierno, pero al que pierde también. Así si el que gana y no quiere hacer lo que yo quiero, el que pierde lo va a obligar a que lo haga. Punto. Ya está. Hizo su escala a todo nivel y pagó. ¿No? sí, Odebrecht y particularmente Barata es el Montesino brasileño. Uh Es -huh. decir, cuando entablo una relación va de frente a cuánto quieres, cómo te lo doy, Sí, dónde te abro la cuenta en un paraíso tributario y a partir de ahí opera, digamos. Y eso lo sabemos por los testimonios, ¿no? Que creo que son irrefutables. Entonces, durante 30 años hemos vivido en esta situación con este tapado, digamos, pero al mismo tiempo yo veo que la gente se da cuenta. Cuando yo enseño mis cursos en la universidad, los alumnos prestan mucha atención y hacen muchas preguntas. Algunos no coinciden conmigo, otros tienen otras posiciones, pero la realidad es la realidad, los datos son los datos, y la verdad es que estamos sometidos a un sistema de influencias de una élite pequeña, que es menos del 1% con grandes recursos, que ha aprendido a controlar el sistema político, pero que de algún modo a partir del 2016 se le comienza a escapar de las manos, ¿no? sí, pues. Sí, Por y luchas tal entre vez el Ejecutivo y el eso, Legislativo. claro, y justamente eso es lo que hace que la escalada de la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo se vaya produciendo, ¿no es cierto?, a mayor intensidad, porque sienten que empiezan a perder el control del manejo de lo que siempre han tenido. Pero claro, el otro día conversaba yo con una persona que me decía, inclusive, cuando el aceite subió, ¿no? Dice, sí, porque el argumento, profesor Durán, es, ya pues, si el aceite que tú comprabas, que viene de tal empresa, no te gusta, compra otro más barato. O sea, digamos, tú tienes la libertad de comprar lo que te parezca. Sí, pero cuando compras el barato también es de la misma empresa. O sea, y digamos, si tiene otras características que no son las que yo quiero porque el otro sí las tiene. Entonces estamos hablando a un círculo que termina vicioso. Pero no quiero sacarlo de lo que quería conversar, profesor Durán, que es el tema de las AFPs, este magnífico libro que he escrito, que vamos a poner en pantalla, por favor, la portada para que quienes nos siguen lo vean y por supuesto que lo adquieran, porque yo creo, como ha dicho el profesor Durán, aquí no se trata solo de posiciones intuitivas o ideológicas, a mí me gusta, no me gusta, que también son legítimas, sino todo esto es documentado. Aquí lo que hay es, digamos, una mirada exhaustiva al funcionamiento de las AFPs desde el momento que se crean. Se crean en el año 92 en el Perú, se traen, no sé si importan al Perú, y justo se evalúan hasta las épocas de la COVID, que ha sido muy brutal, ¿no es cierto? Si usted tendría que decir, profesor Durán, lo bueno que fue y lo malo que ha terminado siendo apostar a todo por las AFPs, desde que fueron 8 y han terminado 4, ¿cómo haría esa lista? ¿En qué hay más elementos? ¿En la de lo que es bueno o la que no necesariamente lo es? Yo creo que ahora, luego de casi 30 años, digamos, de existencia de las AFP, podemos decir que predominan las anomalías, las dificultades, los problemas, y que nuevamente el usuario, el ahorrista, el jubilado comenzó a darse cuenta hace mucho tiempo, a pesar de que el tema tardó mucho en entrar en la escena política y buscar intentos de corrección. Ahora es cierto que comparado a lo que era el rol del Estado, que estaba quebrado el año 90, 91, y lo que vino después como sistema privado de pensiones, había una manera eficiente de manejar los fondos, había una manera garantizada, yo creo, de que cuando tú te retiras te los iban a dar.
El problema es que te dan muy poco porque hay merma con comisiones muy altas y el problema está en que también el usuario no tiene derechos de representación, no tiene voz. O sea, nuevamente volvemos al Ujú. mismo problema. Los grandes tienen voz, tienen influencia, tienen capacidad de manejo político y los usuarios, que son los que ponemos el dinero en las AFPs, estamos desorganizados, estamos con un trapo en la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que los que tienen nuestros ingresos no nos dejen tener representación y podamos levantar la mano en un directorio de AFP y decir, oye, ¿sabe qué? Esa comisión de 3.43 es muy alta, es la más alta de América Latina? Entonces yo creo que se ha contenido políticamente, yo le llamo en el libro la política del dique, y el dique ha Así es. funcionado por parte de las AFP en colusión con el Estado y la gran prensa hasta la crisis financiera mundial del 2008, cuando la gente dice, oye, no puede ser. Es lo que yo llamo Ujú. el comienzo del malestar previsional. No puede Así ser de que es. tú estés ganando gracias al cobro de comisiones que yo pago, porque me descuentas, y yo esté perdiendo porque la bolsa se está cayendo. Y a partir de ahí comienza a deshilacharse, a descomponerse el sistema privado de pensiones y ahora ya está pues en una situación en que ya no es sistema de pensiones, gran parte retiró sus fondos, ¿no es cierto? Sí. Y del fondo de ahorros, y ya ha habido pues 5 retiros y se está disminuyendo el fondo que manejan las AFP, ¿no? Entonces yo creo que a eso le llamamos la crisis de las AFP, el rechazo social, al cual se combina el rechazo político, ¿no? A veces populista, interesado, lo que tú quieras, pero Sí. rechazo a fin de cuentas, y estamos en esta situación. Ahora, profesor Durán, ¿y hay alguna otra? Usted decía, ¿no es cierto? No todo lo que parecía ser una solución hacia los años 90, además con la dinámica tan brutal que vino con Alberto Fujimori, mintiendo además, porque cuando compitió con Vargas Llosa dijo que no iba a hacer lo que pues terminó haciendo, ¿no es cierto? El tema este del shock. Pero claro, lo que aparecía como solución ahí no necesariamente es solución hoy día. Yo me acuerdo, y recordará usted, que teníamos una precariedad tremenda en el transporte público en Lima, que para transportarse de un lugar a otro tenías que salir muy temprano para agarrar el único micro que aparecía, porque si no, no podías ya llegar a tu trabajo a tiempo, y salieron las combis, ¿no? Como la solución, el libre mercado, y mire usted cómo hemos terminado con el transporte sin una institucionalidad seria que pueda de alguna manera regularlo. O las universidades Bamba, que aparecieron en esa época también, bajo la lógica del acceso para todos los sectores y en fin, todo lo que ya sabemos, hay la perrata de ese tema. Pero la pregunta es, ¿por qué cada cierto tiempo cuando se empieza a discutir más o menos en serio, se asustan los dueños de las AFPs, pero ganan por lo general su batalla? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se hizo una comisión del Congreso que presidió la señora Carmen Omonte, y usted lo plantea también, pues se generó toda una descalificación tremenda. Yo no estaba del todo de acuerdo con el proyecto, pero me parecía que apuntaba en una dirección adecuada para empezar a discutirlo en serio y la trajeron abajo. Y no estoy hablando que Carmen Omonte pues sea, digamos, del Foro de Sao Paulo próxima al chavismo. O sea, era una persona ya en esa época de Claro. Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué cosa es de lo que se avanzó en el debate que le parece a usted que era atendible y por qué finalmente se quedó ahí? Porque terminó literalmente fuera de escena. Cierto, yo creo que ese es un momento clave donde tú de algún modo puedes ver la capacidad de presión y manejo político de las AFP, que hace un lobby magnífico, la verdad, lo que ellos gastan en lobby es debe ser muy fuerte, no tengo las cifras, pero al mismo tiempo hay que reconocer que ellos perdieron el control cuando comenzó el tema de los retiros, porque una vez estaba hablando con Gallegos, que ha sido superintendente de AFPs en Chile, y me decía, Francisco, en Chile manejan un fondo de 200.000 millones de dólares. Eso no lo van a soltar sin dar una Claro. gran batalla, y le están dando. En el fondo peruano era de 50.000 millones, ahora se ha reducido por los retiros, porque ha habido 5 retiros. Entonces, cuando estuvimos en la pandemia y hubo esta enorme necesidad de dinero en millones de personas, el Congreso se puso, recordarás, populista, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sigue esa lógica. Es muy popular decir, ¿sabes qué? Puedes retirar de tus AFPs parte del fondo.
Entonces, ahí sí perdieron la batalla. Pero en materia de la gran reforma que planteó la Comisión Omonte, que fue una comisión multipartidaria, por si acaso, que es Sí, la sí, sí, única sí. Además, comisión que consultó a técnicos, que llamó gente del Banco Mundial. Me acuerdo haber ido a una reunión con Carmelo Mesa Lago, que es el gran experto internacional, que llamó a las AFP, que llamó a especialistas de la Católica, el Pacífico y otras entidades, y ella se dio cuenta de que ahí había un problema muy serio en todo el sistema, el estatal, el privado, y dijo, vamos a plantear una reforma, y ahí las AFP perdieron el control del proyecto, pero no perdieron el control del descarte del proyecto. O sea que al claro. final ganaron. Sí, Y pues. para contribuir a ese fin de otra vez la política del dique, me acuerdo que el comercio sacaba unos comentarios muy agresivos y personales contra Carmen Omonte y el equipo que trabajó. Yo he hablado con ellos como 3 horas. Entonces vino la cosa de la descalificación personal de la prensa concentrada, ¿no? En lugar de contribuir al debate, decir, acá hay una propuesta, es interesante, discutámosla. Pero tarde o temprano el tema va a reaparecer. Va a volver a saltar Ujú. porque el sistema es malo, está deshilachado, ya prácticamente no sirve. La promesa de la vejez digna que hizo el Banco Mundial, las AFP chilenas y Boloña, no se ha cumplido, se ha convertido en un negocio. Yo manejo un Sí, pues. fondo hoy día de 133.000 millones de soles y yo no lo quiero soltar. A Sí. pesar de que las pensiones ya no sirvan como pensiones o a una mayoría de gente, digamos, por problemas estructurales de la economía y la sociedad peruana, le den pues una cantidad que no sirve, ¿no? Quienes realmente están a favor son los sectores de altos ingresos, ¿no? Ujú. Ellos Sí, dicen, no pues. me toque mi Claro, dinero. sí, no, y además se discute en términos de que fuera esto del todo mayoritario y en realidad hay que decir que las AFPs están directamente vinculados a los que tienen. Otro asunto que termina siendo problemático todavía, ¿no es cierto? Un trabajo formal y no los que viven en la informalidad. Por eso es que la discusión tiene que ser previsional más amplia y no hay que tenerle Exacto. miedo, no, que el Estado tenga un papel no significa que el Estado lo va a despilfarrar y que va a usar la plata, no necesariamente, o sea, tiene que tener ciertos mecanismos de regulación. Digamos, ya que estamos hablando de los monopolios antes, no sé, pues, en Estados Unidos hay control previo de fusiones y nadie en Estados Sí, Unidos puede decir que es raro, esto no, o sea, digamos, tú evalúas, oye, si tú compras esta empresa y tienes posición de dominio, no puedes comprarla o no puedes comprarla en ese porcentaje, o discutes. Acá no, acá, digamos, la lógica es hazlo y después nosotros sacamos toda esta maquinaria mediática y vas a ver que hacemos que eso se convierta en lo que es el sentido común, punto. Y así lo manejan, lamentablemente. Ahora, tengo que terminar, profesor Durán, recomendando, por supuesto, el libro, La crisis de la AFP, y si es que no han seguido al profesor Durán, yo tengo varios de sus libros, por supuesto, busquen a propósito los libros anteriores, La captura del poder, hay un libro sobre Odebrecht, hay varios libros que he escrito que pueden ayudarlos a entender esto que hoy día, por supuesto, por tiempo nos ha tratado de resumir. Pero ¿hacia dónde van las salidas, profesor Durán? Si usted tendría que decir 3 líneas de acción que a estas alturas, con el conocimiento que tiene la CFB, son inevitables, ¿cuáles diría que son? yo creo que tenemos que reconstruir todo el sistema de pensiones, tanto el estatal como el privado, y considerar de que no podemos funcionar como sociedad si no añadimos un pilar social. El 92 se abandonó la idea de la solidaridad. Si tú ganas, tienes jubilación, así sea limitada o mala. Y si no ganas, que es el 60%, el 70% de la población que está en informalidad, arréglatelas. Y esa Sí, visión darwiniana ha sido fatal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que el nuevo sistema de pensiones por crearse debe tener un componente o pilar social, puede tener un componente privado, pero en condiciones donde el Estado tenga autoridad y capacidad regulatoria. Ahora no la tiene, ni siquiera hay superintendencia de fondos de pensiones, y debe repensarse todo el tema también estatal, ¿no? Porque es una gran injusticia lo que se ha hecho de que tú solo podías jubilarte y retirar tus fondos después de 20 años. sí, ¿A pues. quién se le ocurre dictar esa medida? Era para favorecer el traslado de gente al sistema privado. Porque tú decías, no, pues me conviene el sistema privado, ¿no? O sea, te retiraron los 19 y no recibías nada. Entonces, todo el sistema, como plantea la Comisión Omonte, que hay algunos aspectos interesantes y otros no, debe ser rehecho. Y estamos en ese camino. Al menos ya hay un proyecto para empezar a discutirlo.
y habría que ver mañana, porque eventualmente se va a dar esta discusión en que tengamos un Congreso y un Ejecutivo capaz de entender la complejidad del problema y reformarlo, ¿no? En algunos países han abandonado el sistema privado, lo eliminaron y crearon nuevamente un sistema estatal. En otro caso, como en Chile, hay un intento de parcharlo, arreglarlo, y en el Perú se está deshaciendo de a poco, ¿no? Sí, Así pues sí, que, sí, hay que pues yo abordar. espero que llegue ese momento. No soy muy No, y ojalá, optimista, pero y hay que seguir informadamente peleando por eso, ¿no? Profesor Francisco Durán, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Lo vamos a invitar en otro momento para seguir hablando sobre otros temas, por supuesto, pero quiero yo quedarme reiterando mi invitación para que puedan, quienes nos siguen, adquirir este libro. Lo ha publicado el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y debo mencionar también que participan de la publicación Julián Cárdenas, que también es profesor universitario, es docente, en fin, trabaja mucho estos temas, y Emilio Salcedo. Profesor Francisco Durán, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido un gusto tenerlo y que le vaya muy bien. Muchas gracias por el trabajo. muchas Muy gracias. amable. Muy amable. Francisco Durán ha conversado con nosotros esta mañana y usted lo ha escuchado aquí en No Hay Derecho. Carlitos, si me permites, tengo varios anuncios que